Papa Calixto II. El Papa Calixto II o Calixto II, 1065, 13 de diciembre de 1124. Nació Guido de Borgoña, fue el jefe de la Iglesia Católica gobernante de los estados pontificios desde febrero de 1119 hasta su muerte en 1124. Su pontificado estuvo marcado por la controversia de las investiduras, que pudo resolver mediante el Concordato de Worms en 1122. La controversia de las investiduras o contienda de las investiduras fue un conflicto entre la Iglesia y el Estado en Europa medieval por la facultad de elegir o instalar obispos, investidura, abades de monasterios y al propio Papa, una serie de papas en los siglos. Y el Concordato de Worms, también conocido como Pacto Calixtum o Pactum Calixtum, fue un concordato entre la Iglesia Católica y el Sacro Imperio Romano Germánico, que regularmente el procedimiento de nombramiento de obispos y de abades en el imperio. Como hijo del conde Guillermo I de Borgoña, Guido era miembro y estaba vinculado a la más alta nobleza de Europa. Se convirtió en arzobispo de Viena y sirvió como legado papal en Francia. Asistió al sínodo de Letrán en 1112. Fue elegido papa de Cluny en 1119. Al año siguiente, impulsado por los ataques a los judíos, emitió la bula Sicut Judaeis, que prohibía a los cristianos bajo la pena de excomunión obligar a los judíos a convertirse, hacerles daño, apoderarse de sus bienes, perturbar la celebración de sus festividades e interferir en sus cementerios. El 11 de marzo de 1123, Calixto II convocó el primer concilio de Letrán y aprobó varios decretos disciplinarios con los que prohibían la simonía y el concubinato en el clero y a los violadores de la tregua de Dios. El primer concilio de Letrán fue el 9º concilio ecuménico reconocido por la Iglesia Católica. Fue el primer concilio ecuménico celebrado en Europa Occidental y el primero desde el cisma de 1054. Fue convocado por el Papa Calixto II en diciembre de 1122. La simonía es el acto de vender cargos, funciones eclesiásticas o cosas sagradas. Reciben su nombre de Simón el Mago, quien según los Hechos de los Apóstoles ofreció el pago de los discípulos de Jesús a cambio de que le otorgaran el poder del Espíritu Santo a cualquiera sobre quien impusiera las manos. Los primeros años de vida. Nació como el cuarto hijo del conde Guillermo I de Borgoña, uno de los gobernantes más ricos de Europa. Guido era miembro de la alta aristocracia europea. La familia formaba parte de una red de alianza nobiliaria. Era primo de Ardiundo de Ivrea, rey de Italia, y una de sus hermanas, Gisela, se casó con el conde Humberto II de Saboya, luego con René I de Monteferrato. Otra hermana, Maud, se casó con el duque Odín I de Borgoña. Otra hermana, Clemencia, se casó con el conde Roberto II de Flandes. Su hermano Raimundo se casó con Urraca, futura reina de León, y fue padre del futuro rey Alfonso VI de León. Su hermano Hugo fue arzobispo de Besanzón, arzobispo de Viena. Guido aparece por primera vez en los registros contemporáneos cuando se convirtió en arzobispo de Viena en 1088. Mantenía firmes las posturas propapales. Sobre la controversia de la investidura con el arzobispo, fue nombrado legado papal en Francia por el Papa Pascual II durante la época en la que Pascual, bajo presión del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique V, emitió el
Privilegium de 1111, mediante el cual se dio gran parte de las prerrogativas papales que el Papa Gregorio VII había reclamado con tanta vehemencia en las reformas gregorianas. Estas concesiones fueron recibidas con una oposición violenta y en ningún lugar fue tan fuerte como en Francia, donde la oposición fue liderada por el arzobispo Guido, quien había asistido al sínodo de Letrán en 1112. Su regreso a Francia convocó inmediatamente a una asamblea de obispos franceses y borgoñes de Viena, donde se denunció como herética la reivindicación imperial de una investidura laica tradicional del clero y pronunció una sentencia de excomunión contra Enrique V por haberle extorsionado el privilegium a Pascual II mediante la violencia. En el concilio calificó al Papa Pascual de soplón. Estos decretos fueron enviados a Pascual II con una solicitud de confirmación, el cual recibió el 20 de octubre de 1112. En el papado, Pascual parece haber estado muy satisfecho. No parece haber estado muy satisfecho con el celo de Guido a sus ataques contra Enrique V. Durante los violentos enfrentamientos, Enrique V y el sucesor de Pascual II, el Papa Gelasio II, y el Papa se vio obligado a huir de Roma, primero a Gaeta, donde fue coronado, y luego a la abadía de Cluny, donde murió el 29 de enero de 1119. Guido fue elegido en Cluny en el 2 de febrero de 1119. 9 cardenales participaron en la elección. La mayoría de los demás cardenales se encontraban en Roma. Fue coronado en Viena el 9 de febrero de 1119 como Calixto II. Al principio parecía que el nuevo papa estaba dispuesto a negociar con Enrique V, quien recibió la embajada papal de Estrasburgo y se retiró su apoyo al antipapa que se había proclamado en Roma. Se acordó que el papa y el emperador se reunió en el castillo de Mousson, cerca de Reims. En octubre, el nuevo papa inauguró el concilio de Reims, al que asistieron Luis VI de Francia con la mayoría de los varones de Francia y más de 400 obispos y abades. Enrique V llegó a su conferencia personal en Mousson, no solo como se había anticipado, sino como un ejército más de 30.000 hombres. Calixto II, temiendo que la fuerza fuera utilizada para extraer concesiones perjudiciales, permaneció en Reims. Allí, Calixto II se dedicó infructuosamente a intentar una reconciliación entre los romanos, Enrique I de Inglaterra y Roberto II de Normandía. El concilio abordó las normas disciplinarias y los decretos contra la investidura laica de la simonía y a las concubinas clericales. Ante la falta de acuerdo de parte de Enrique V, el 30 de octubre de 1119 se determinó la excomunión solamente del emperador y su antipapa. De regreso a Italia, donde el antipapa Gregorio VIII contaba en Roma con el apoyo de las fuerzas imperiales y los aislados italianos del emperador, Calixto II logró imponerse en medio de claras manifestaciones de apoyo popular y candidato imperial. Se vio obligado a huir a la fortaleza de Souvre, donde fue hecho prisionero gracias al apoyo normando del reino de Sicilia. Fue trasladado de prisión en prisión, primero cerca de Salerno, después a la fortaleza de Fumo. Los aliados imperiales en Roma pronto se disolvieron. Sicut Judaeus. En 1120 Calixto II promulgó la bula papal Sicut Judaeus, en latín como los judíos, que establece la postura oficial del papado respecto al tratado de los judíos. La bula pretendía proteger a los judíos
y hacía eco de postura papal a Gregorio I, que los judíos tenían hecho a disfrutar de su legítima libertad. La bula prohibía a los cristianos, bajo pena de excomunión, obligar a los judíos a convertirse y hacerles daño y apoderarse de sus bienes, perturbar la celebración de sus festividades e interferir en sus cementerios. Fue firmado por los papas Alejandro III, Celestino III, 1191-1198, Inocencio III, 1199, Honorio III, 2216, Gregorio IX, 1235, Inocencio IV, 1246, Alejandro IV, 1255, Urbano IV, 1262, Gregorio X, 1272 y 1274, Nicolás III, Martín IV, 1281, Honorio IV, 1285-1287, Nicolás VI, 1288-1292, Clemente VI, 1348, Urbano V, 1368, Bonifacio IX, 1389, Martín V, 1422 y Nicolás V, 1447. El Concordato de Worms. Tras establecer su poder en Italia, decidió reanudar las negociaciones con Enrique V sobre la cuestión de la investidura. Enrique V ansiaba poner fin a una controversia que había reducido la autoridad imperial en Alemania de forma irreversible, tal como se vio a lo largo plazo. Calixto II envió una embajada a 3 cardenales de Alemania en octubre de 1121. Se iniciaron en Wurzburgo las negociaciones para una solución definitiva de la disputa por la investidura. Allí se acordó proclamar la tregua general en Alemania y que la Iglesia dispuso libremente sus posesiones y que se restituyeran las tierras de los rebeldes. Estos decretos fueron comunicados a Calixto II, quien envió el legado Lamberto para asistir al sínodo convocado en Worms, en donde el 23 de septiembre de 1122 se confirmó el acuerdo conocido como el Concordato de Worms, también conocido como Pactum Calixtum o Pactum Calixtinum. Fue de acuerdo entre la Iglesia Católica y el Sacro Imperio Romano Germánico que regulaba el procedimiento de nombramiento de obispos y de abades en el imperio. Por su parte, el emperador abandonó la pretensión de la investidura y el anillo y el báculo y concedió la libertad de elección a las sedes episcopales por parte papal. Se concedió que los obispos recibieran la investidura con el cetro de las elecciones episcopales y celebrarían en presencia del emperador o sus representantes. En caso de la elección controvertida, el emperador, tras la decisión del metropolitano y de los obispos sufragáneos, confirmaría al candidato legítimamente elegido con vestidura imperial en sus de las propiedades temporales vinculadas a las sedes tendría lugar en Alemania ante la consagración. En Borgoña, Italia, la investidura imperial se llevaba a cabo tras la ceremonia de la consagración y los estados pontificios. Solo el Papa tenía el derecho de investidura sin interferencia alguna del emperador. Como resultado del concordato, el emperador aún conservaba la influencia dominante de la elección de los obispos en Alemania, aunque había renunciado gran parte de las elecciones episcopales en Italia y en Borgoña. El primer concilio de Letrán, para asegurar la confirmación de este concordato de Worms, Calixto II convocó el primer concilio de Letrán el 18 de marzo de 1123. Este confirmó solamente el concordato y se aprobó varios decretos disciplinarios, como los que prohibían la simonía y el concubinato en el clero. También se promulgaron decretos contra quienes violaban la tregua de Dios, los saqueadores de las iglesias y los falsificadores de documentos eclesiásticos. Se renovaron las indulgencias
ya que concedidas a los cruzados, y se definió con mayor claridad la jurisdicción de los obispos sobre el clero, tanto secular como regular. La enseñanza de la Iglesia Católica. Una indulgencia es una forma de reducir la pena que se debe sufrir por los pecados perdonados. El Catecismo de la Iglesia Católica describe la indulgencia como una remisión ante Dios como la pena temporal debida a los pecados, cuya culpa ya ha sido perdonada, que en el cristianismo fiel debidamente puesto obtiene bajo ciertas condiciones prescritas. La vida posterior, muerte y legado. Calixto II dedicó sus últimos años a restablecer el control papal sobre la campaña romana y establecer la primicia de antiguos principios arzobispados, la sede de Viena sobre la sede de Arles, su rival desde hacía mucho tiempo. También reafirmó la autoridad del obispo de Lyon sobre la iglesia de Sens en Francia. Transfirió el histórico obispado de Mérida, España, al Santiago de Compostela y construyó la iglesia de la Santa María en Cosmedi, Roma. Calixto falleció el 13 de diciembre de 1124, una o dos décadas después del erudito francés, probablemente Aymeric Picaud. Comenzó a componer una combinación de relatos, milagros, textos litúrgicos y una guía de viaje sobre la que cada vez más popular, la ruta de peregrinación que iba al sur de Francia a través del norte de España, hoy reconocida como el Camino de Santiago, obra publicada en el antes de 1173, se denominó Liber Sant Jacobi, Libro de Santiago o Codex Calixtinus, ya que una traducción atribuida a este papa precedería cada uno de los 5 capítulos. También se han conservado varias de sus cartas auténticas.